Bien, segundo bloque de Agro y algo más, lo prometido, está en contacto con nosotros para hablar de temas varios. Me acuerdo cuando en la primaria la señorita decía redacción, tema libre. A este no lo vamos a dejar ser tema libre, le vamos a hacer algunas preguntas, pero tiene varios temas para elegir entre los que le vamos a preguntar. Hablo del ingeniero agrónomo Eduardo Farías. Hola Edu, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo están? Buenas tardes para vos y bueno, para toda tu audiencia que veo que cada vez crece más porque lo escucho en la calle, así que felicitaciones por el crecimiento del programa, ¿eh? Así Gracias, que se querido. nota que va para adelante. No me digas que en el colegio no te dijeron alguna vez redacción tema libre, ¿eh? Cuando... Bien, bien. La Sí, pregunta es bastante global por lo que veo, así que claro, claro, y te vamos a preguntar de todo. Yo me acuerdo cuando decían por ahí, vamos a lengua, tema la vaca, y tenía que hacer una redacción de la vaca, y vos, ¿qué tenía que decir la vaca? ¿Viste? Bueno, pero, y por ahí cuando decían tema libre a mí me gustaba, porque me gustaba escribir. Siempre fui medio versero, así terminé trabajando de esto, pero bueno, esa es la realidad. Escúcheme, usted no me va a versear a mí, yo le voy a preguntar sobre la producción, que tiene que ver puntualmente, no sé por dónde quiere arrancar. Por el trigo, que ayer leí un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, lapidario. Después puede pasar por el maíz implantado, que a ver cómo está, y la soja de primera, que en principio la semana pasada dábamos grandes noticias sobre la cantidad de hectáreas sembradas, que está bueno eso, pero ya empieza a preocupar algunas cuestiones. Así que, como le dije, arranque por donde quiera, mi amigo. a pesar de que en este momento tenemos los tres cultivos en el campo, que no se venía dando en las notas anteriores, porque obviamente estaba el trigo, después estaba el maíz, bueno, y ya hoy tenemos los tres cultivos, a pesar de que falta la soja de segunda, pero bueno. Yo arrancaría con el clima, que es lo que más preocupa al productor. El clima nos viene pasando ya durante desde que cosechamos la soja y el maíz, le hicimos la gruesa del año pasado, pasamos un invierno complicado, teníamos una esperanza de que la primavera se acomode un poco y claramente estamos teniendo, según los registros históricos, los promedios históricos, en el mes de septiembre tenemos un 50% menos de precipitaciones que las que marca el promedio histórico, es decir, en septiembre tuvimos 30 milímetros y en octubre también se viene acortando esa diferencia debido a que tuvimos dos lluvias que en algunos casos no llegaron, que estuvieron entre 55 y 75 milímetros. Entonces, a partir de ahí arrancamos con una situación en donde el recurso agua obviamente empieza a definir a los cultivos, a pesar de que el trigo estamos terminando y con el maíz y la soja estamos, digamos, en los primeros estadios. Pero si vamos al trigo, una vez dicho este detalle no menor que nos está pasando con esta bendita niña que realmente nos está afectando y en forma muy fuerte con el cultivo de trigo, como vos recién lo decías, estamos a días de cosechar. Estamos a días de cosechar, realmente las últimas etapas del cultivo, a pesar de que recibió lluvia, como recién te decía, en septiembre y octubre, obviamente que no alcanza a compensar para poder lograr los rendimientos que nos habíamos planteado como objetivo. Y estamos con trigos que realmente los rendimientos van a ser bajos, obviamente, debido a las 10 heladas que tuvimos en septiembre, una helada en octubre, que ahí es cuando empezábamos a definir rendimientos, sumado a la caída importante de las precipitaciones en estos meses que son claves para definir rendimientos. Claro, ahí me quiero Ahora, detener, Eduardo, me quiero detener en lo que analizábamos hace un tiempito atrás, que este detalle que das vos, con la falta de agua y estos detalles de las heladas, recordamos que esas heladas también se dieron con bajo porcentaje de humedad, lo que indicó el tema de las famosas heladas negras, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, nosotros estamos arrastrando estas condiciones pésimas del clima que se fueron dando ahora con el cultivo de trigo, en donde las heladas negras estas que habíamos hablado con humedad relativa debajo del 60% y temperaturas que habían llegado en algunos casos a menos 10 grados, cerca de los periodos reproductivos, algunas se dieron obviamente en agosto y en julio, pero a partir de julio tuvimos heladas mayores a lo normal, precipitaciones mucho menor a lo normal, y bueno, estas son las consecuencias. Vamos a tener trigo con rendimientos que no van a llegar
y a un 25-30% de los rendimientos que nosotros nos habíamos planteado como objetivo. Y sumado a eso, te cuento que hoy por hoy muchos de los lotes de trigo están muy desparejos en su madurez. Es decir, vos tenés en general tres situaciones en la mayoría de los lotes en donde el trigo se encuentra en estado lechoso, otra situación que es estado pastoso y otra situación que el trigo está con el grano, con el color ya del 30%, es decir, que llegó a la madurez fisiológica, momento en el cual ya en madurez fisiológica el trigo empieza a secarse y ya no produce más. Pero tenés esos sectores dentro del lote con grano pastoso y lechoso, en donde no nos va a quedar otra alternativa como estrategia de tratar de uniformarlo, tratar de secarlo para poder lograr una cosecha en donde podamos realmente lograr un grano al final de todo homogéneo. La recomendación hacia el productor tiene que ver con encontrar el punto adecuado, en qué momento hacer esta aplicación de glifosato, fundamentalmente que usamos para poder cortar el ciclo de cultivo y tratar de tener una correlación entre el grano lechoso, pastoso y, como te decía, ya en madurez fisiológica con 30% de humedad. Es decir, no nos podemos adelantar cuando tenemos una gran cantidad o una superficie importante de grano lechoso, porque ese grano lechoso posteriormente se va a chuzar y la cosechadora lo va a tirar por la cola y va a ser grano que no vas a cosechar, a pesar de que algo se puede producir. Por lo tanto, va a haber que cada productor va a tener que encontrarse con su ingeniero agrónomo de confianza para recorrer los lotes y poder que el técnico le recomiende cuál va a ser el momento adecuado para realizar esta aplicación, que lo que veo en general se va a tener que producir en la mayoría de los lotes para poder unificar, digamos, el momento de cosecha. Y más allá de la cuestión técnica, imagino que paralelamente se analiza el tema de los costos, ¿no? Si el rinde conviene hacer esa aplicación analizando el costo que tiene y ver el beneficio que puede tener en base a eso, ¿no? Claro, claro. En realidad, en este momento, Marcelo, te cuento que esa comparación, independientemente del costo, que no es tan alto porque hoy 2 litros de glifosato, inclusive con un poco menos también lo puede hacer, puede ser de 7, 8 dólares por hectárea. Eso significa menos de 50 kilos de trigo, medio quintal de trigo. No sería un valor importante, pero sí sería un valor importante para compararlo el momento de cosecha. ¿Sí? El momento de cosecha. O sea, todo lo que podamos adelantar la cosecha es lo que estamos buscando. Ahora, por adelantar la cosecha, no nos equivoquemos en aplicar antes del momento que corresponde, porque realmente ahí vamos a estar perdiendo rendimiento de todos esos sectores que te hablaba, de grano lechoso y pastoso, que van a perder peso y seguramente ni siquiera van a entrar dentro de la cosechadora en un momento en donde el trigo tiene un valor muy importante y el rendimiento es tan bajo. Así que por eso la recomendación hacia los productores es que consulten con su técnico de confianza, que vayan a los lotes y que se hagan los monitores correspondientes para ver cuál es el momento correcto para realizar esas aplicaciones. ¿Cómo viene el tema del maíz? Contame. Y con el tema de maíz, viste, la implantación que tuvimos realmente, a pesar de que lo sembramos con 30 milímetros en general, estoy hablando, algunos habrá llovido un poquito más, un poquito menos, el maíz se comió 5 heladas antes de la emergencia y una helada posterior a la emergencia, que me acuerdo que fue el 6 de octubre, y eso obviamente hace de que haya una desuniformidad en el momento de la germinación. Tenemos un problema de desuniformidad espacial, de desuniformidad temporal, es decir, que hay plantas más grandes y más chicas, y le dimos una gran oportunidad a las plagas para que nos ataquen, porque todo este proceso de germinación y los primeros días, al ser más lento debido a las bajas temperaturas, fundamentalmente las nocturnas, hacen de que ciertas plagas como la oruga grasienta, la oruga cortadora o los gusanos blancos nos ataquen y tengan más tiempo para que ellos estén dañando las plantas, porque todo el proceso del maíz es más lento.
Pero sí llama la atención en todos los lotes el ataque de chinches, de Dikelov, que atacó en los primeros estadios cuando el maíz está muy chiquito. He recibido bastante preguntas con respecto a cómo resolver este problema de daño de chinche. Y bueno, y aprovecho este lugar para comentar que en este momento ya no hay forma de resolver el daño que hoy estamos viendo, este síntoma que hoy está viendo el productor con maíces que están en un estadio de B4, B5, entre 30 y 40 centímetros de altura, y se ven hojas dañadas, plantas deformadas. Se debió al ataque de chinche que tuvimos cuando el maíz estaba en estado cotiledar, primera o segunda hoja. O sea, esos controles se deberían haber hecho en ese momento. En realidad, lo ideal es hacerlo antes que nazca el cultivo, aplicar piretroides en altas dosis cuando la temperatura supera los 15-20 grados de temperatura, que es el momento en el cual la chinche está escondida debajo del rastrojo, Marcelo. Entonces, si vos aplicás un insecticida para querer controlarla, tenés que esperar que la temperatura supere los 20 grados para que la chinche esté por arriba del rastrojo, ande caminando, buscando qué comer, y en ese momento aplicar. Fíjate todo lo que hay que hacer para evitar los síntomas que estamos viendo hoy, que en algunos casos yo estuve haciendo monitoreo, llegan a tener hasta un 15% de daño de plantas dañadas, a pesar de que dentro de ese 15% de daño hay plantas que no van a tener ningún problema, que solamente se agujerearon las hojas debido al efecto del aparato bucal de la chinche, que es un picador suctor, es como un estilete que pincha dentro de la hoja que están preformadas. Después cuando la hoja se abre aparecen todos los agujeritos y algunas hojas deformadas. Hay algunas plantas dentro de ese 10-15% de plantas dañadas que realmente se van a quedar, y las plantas que están alrededor, que están normales, obviamente van a crecer en forma normal, van a tener más tamaño, van a tener más posibilidades a través de su sistema radicular y su tamaño de recibir más luz, más agua, más nutrientes, y obviamente estas plantas con ataque de chinche van a quedar, como se dice, dominadas sobre el resto de la población, y seguramente a cosecha van a tener una espiga menor al resto de la población, una espiga más chica, me refiero. Hace unos días dábamos la competencia. Hace unos días dábamos una gran información que tenía que ver con el productor aprovechando el perfil de humedad que le había dado las últimas precipitaciones y generando un récord de hectáreas sembradas en soja de primera. Hoy la soja está mirando de reojo ya la necesidad de lluvias inmediatas, ¿no? Hoy casualmente recibí una información del INTA en donde mostraba la diferente cantidad de agua útil que tenemos en el perfil del suelo, y realmente me llamó la atención. Yo ya lo había visto en maíz, cuando habíamos hecho agua útil para cuando sembramos maíz, pero por ejemplo en campo con napa a más de 3 metros, o sea, napas que ya prácticamente no van a jugar a favor del cultivo porque están muy profundas, estamos hablando de 260 milímetros de agua en el perfil del suelo. Eso es un dato muy positivo para arrancar en una campaña niña, a pesar de que los primeros centímetros del suelo uno lo vea seco. A partir de los 20 centímetros empieza a aparecer una cantidad de agua que es la que nos va a ayudar cuando los cultivos empiecen a tomar tamaño y las raíces lleguen a esas profundidades. Nos van a dar una manito. Pensar que si tenemos 260 milímetros de agua en los campos sin napa o con napas a más de 3 metros hacia abajo, estamos hablando de tener casi el 50% del agua que va a necesitar el cultivo durante todo el ciclo. Y eso realmente es una excelente noticia en un año en donde realmente la niña nos viene pegando fuerte. Obviamente que nos está faltando agua en los primeros centímetros del suelo, que bueno, que esperemos que ese frente que estamos viendo en el sector suroeste en este momento, esta noche se descargue con precipitaciones que por lo que veo en los pronósticos no van a ser de gran importancia, pero tal vez con 10-15 milímetros, que obviamente para las temperaturas que tuvimos hoy y los días que pasaron no alcanza, obviamente, pero bueno, sería un respiro hasta aguantar la entrada del próximo frente, que por lo que veo no se va a producir antes de los 7 o 10 días que vienen. Entonces, realmente, para que te dé una idea, Marcelo, noviembre es un mes que el promedio histórico
del INTA de Marco Juárez de 1967 hasta la fecha es de 125 milímetros, 126 milímetros. Estamos a mediados de noviembre y todavía no cayó una gota de agua. O sea, la situación hídrica es complicada. Por eso le estoy dando una noticia optimista hacia el productor, que a pesar de que los primeros 20 centímetros del perfil del suelo están muy secos, porque es lo que uno puede observar, en general, fundamentalmente los lotes que tienen maíz o en donde está terminando el trigo, los lotes de trigo, en los de soja por rastrojo de maíz hay un poquito más, ahí el perfil está bastante seco, pero abajo tenemos agua. Por lo tanto, uno siempre es optimista, siempre piensa en que nos va a ir bien y bueno, y estoy pensando en lo que está ocurriendo por debajo de esos 20 centímetros del suelo y pensando en lo que viene, que no va a ser fácil de llevar adelante si uno pretende tener rendimientos promedios o medios. Eduardo, gracias. Como siempre, claro y concreto. Seguramente a medida que vaya avanzando todo lo que tiene que ver ya con la producción en sí, te iremos consultando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que va apareciendo en el medio, ¿no? Como vos decís, todo es muy dinámico. Hoy, lo que estás hablando hoy, condiciones climáticas, condiciones que tienen que ver con la producción en sí, con los distintos lotes, pueden ir variando y eso le vamos a estar informando al productor. Gracias por todo, querido. Un abrazo. Fenómeno, Marcelo. Bueno, agradecido y bueno, el detalle que me faltó y que agrego que le puede ser útil al productor es que sembramos la soja de primera hace ya prácticamente 20 días, aplicamos los preemergentes para evitar la presencia de maleza y todavía no nos llovió para que esos preemergentes se incorporen. Por lo tanto, importantísimo monitorear los lotes de soja de primera para ir viendo cómo vamos a manejar determinadas situaciones de maleza que evidentemente la falta de lluvia posterior a la aplicación de los preemergentes no llegó y obviamente eso va a ser tal vez un tema para tener muy en cuenta. Agradecido y bueno, espero que este pequeño resumen haya aclarado un poquito la situación general. Seguro que sí. Abrazo enorme, querido. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias.